El prolongado conflicto universitario, casas de altos estudios tomadas, una oferta que se quedó en el 15, los docentes querían el 30, ahora mejoran un poco la oferta. Lo cierto es que los rectores y los decanos le han hecho saber al gobierno en su momento que la propuesta había sido prácticamente irrisoria y que habían dejado avanzar mucho el conflicto. Está Juan Marcelo Conrero, decano de Ciencias Agropecuarias. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Acá estamos, Petete, bien. Por suerte, tratando de ver qué pasa mañana viernes, que es lo que uno está esperando, que debería haber pasado hace mucho tiempo, y con mucha preocupación porque, bueno, ha tomado mucha relevancia, creo que se adelantó y se apresuraron los gremios a tomar medidas extremas, nosotros se lo decimos del primer día, porque imagínense con lo que ha pasado ayer y hoy con el tema cambiario, si mañana la oferta no fuera razonable para lo que está sucediendo, cómo salimos de este atolladero en donde nos encontramos con 5 o 6 facultades tomadas, el pabellón Argentina, realmente es algo complejo. Así que con mucha expectativa de que mañana realmente ojalá el gobierno entienda que tiene que bajar los decibeles en este sentido, tenemos que volver a las aulas, a la educación, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Muchos chicos del interior que están esperando imperiosamente tener clases. Hay un dato importante, ayer en arquitectura 2.000 personas se reunieron en una asamblea y levantaron la toma de arquitectura. Eso realmente es interesante porque bueno, hay una voluntad de no mezclar las cosas. Una cosa es el reclamo salarial, que es el único problema que estamos atravesando, pero a lo mismo que pasa con los inversores, hay un problema de confianza, hay un problema de creencia en lo que va a suceder. Y lo que se está haciendo por estos grupos es por las dudas pasar. Y ahí es donde creo que estamos teniendo el problema. No hay un mensaje claro del gobierno. Y creo que ese es el mayor problema que estamos atravesando. Claro, ahora, por supuesto que en una situación de conflicto siempre hay quienes llevan agua para su molino, agitan, el cuanto peor mejor está instalado también. Ahora, convengamos que el gobierno también les dio de vivir, ¿no? Porque durante mucho tiempo, cuando el conflicto era salarial y cuando los docentes discutían por los magros sueldos que cobran, la respuesta es no, nos quedamos en un 15 cuando ya se sabía que la inflación iba a ser del 35. Ya se sabía, digo, porque evidentemente ahora se viene una remarcación, combustible, alimento, todo con la explosión del dólar. Bueno, que de eso se trata el reclamo y nosotros nos sumamos al reclamo salarial porque, no, insisto, no había un problema presupuestario porque la plata está viniendo en tiempo y forma como lo aprobó el Congreso de la Nación. Pero dejar pasar tanto tiempo, imagínense que desde marzo, que venció la paritaria anterior, no hubo acuerdo. Si bien el gobierno vino dando el 5, ahora acaba de mandar el 5,8 y compromete ahora un 4,2 más, ha pasado casi 6 meses, Petete. Entonces, si eso se hubiera arreglado en su momento, creo que esto no estaríamos en la situación en la que estábamos, porque bueno, digo, incluso el propio gobierno diciendo que el 30, el propio presidente decía hace un mes atrás que iba a ser el 30, bueno, no sé hoy cuánto va a ser la inflación, pero lo que se está reclamando es que haya un poder adquisitivo como se estaba teniendo, y eso tiene que ver con la inflación, y nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo en introducir transformaciones, en abrir la universidad, en llegar a los trabajadores. Imagínense, Petete, cómo nosotros exigimos aún más ese trabajo que muchas veces es voluntario, porque hay que trasladarse al interior, hay que ir por el mismo dinero. Entonces, digo, no genera un clima propicio para hacer las transformaciones que incluso el mismo gobierno debería alentar, que incluso debería ser la principal herramienta contra la pobreza. La educación es el único camino que no es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, todo lo que no podamos hacer hoy nos va a repercutir en años. Entonces, ¿por qué no hacer más eficientes las universidades? Y lo único que se le estaba pidiendo es hacer un ajuste por inflación. No se le estaba pidiendo otra cosa. Y entonces, de golpe uno ve que pierden millones por día, mucho más de lo que se podría haber puesto para tranquilizar a los docentes, pero por sobre todo para reconocer una actividad tan importante como es la educación en nuestro país. El tema, ahora, ¿cómo sacan los chicos de la facultad? Porque hay tomas, hay un conflicto que ya ni siquiera manejan los propios gremios docentes, se ha mezclado todo, porque el discurso que uno escucha es vaciamiento de la universidad pública, el gobierno no invierte, hay menos partidas, lo cual por los números que he visto no es cierto. No, no es cierto, Petete. De hecho, el año pasado, el anteaño tuvimos el 45% casi de incremento salarial, de presupuestario, perdón, el año pasado el 26% y este año otro tanto. Los fondos se retrasaron un poco entre mayo, junio y ya se han puesto al día de nuevo.
y acá también hay que decir, ¿no? Hay universidades que han tenido una mala administración, que gastan el 120% en contratos y salarios, y eso está mal, digamos, porque hay que aclararle a la gente que yo no puedo, por no hacer una obra, mejorar el salario docente. Son partidas diferentes. El inciso 1, que se llama, que es salario, eso está establecido y uno tiene un monto para gastar y no puede excederse porque es algo recurrente. O sea, si yo a usted le pago un sueldo a partir de hoy, hacia adelante tengo que tener esos fondos, el pago de sus vacaciones, el pago de su aguinaldo, entonces es un gasto recurrente. Una obra es si tengo, hago la obra, si no tengo, no hago la obra. Digo, son gastos de funcionamiento y en eso vienen las partidas tanto de salario como de funcionamiento, están viniendo prácticamente al día como vino todo el tiempo. Insisto en esto, hay una preocupación en esto del déficit fiscal, dónde se va a meter la mano, las universidades pueden ser un elemento para esto. Hay una preocupación enorme en estos grupos que incluso son externos a la universidad, que aprovechan esta cuestión, otros gremios, que incluso los hemos visto en el pabellón Argentina, uno de ellos el de Luz y Fuerza, digo, ¿qué hacen intrometiéndose en estas cuestiones? O diputados que no tienen nada que ver con esto, buscando, ¿no?, partidos como el Partido Obrero MST. Digo, hay gente que no es estudiante, han ido a hacer asambleas a las 8 de la noche a facultades como arquitectura. Es el día que se toma arquitectura, lo decide gente que no era de arquitectura. Y echan a la gente que estaba dentro de la facultad. Entonces, por eso sucedió esta nueva asamblea ayer, para decidir que las facultades, y la facultad decidió que no lo iba a hacer. Entonces, eso también ordena un poco las cuestiones, y si usted se fija, en donde se están tomando las facultades, hay autoridades como que están afines, en connivencia con ese pensamiento, no sé si con la actitud, pero son un poco afines al pensamiento que hay que hacerlo realmente grande para que haya una decisión del gobierno nacional en mejorar. Ahora, dudo de que estos grupos, así venga una propuesta del 30% de aumento salarial, dejen de hacer lo que están haciendo, y eso sí nos está preocupando en cuanto a la actitud de las otras autoridades universitarias. Digo, nosotros habíamos logrado, el doctor Yuri había logrado que todos estuviéramos juntos reclamando salario docente, y estas actitudes de tomas, inconsulta, incluso la marcha de hoy, donde se hizo ya más partidaria y política, ha hecho que se empezara a romper esto que habíamos logrado, una unión en defensa de la educación pública y de los docentes. Entonces, es una lástima que estos grupos estén produciendo estas divisiones, cuando creo que si estuviéramos todos juntos, como pasó en la marcha, como hace muchísimos años no había sucedido una marcha casi de 100.000 personas, eso fue porque todos estábamos juntos, y ya ahora se genera realmente problemas hasta sociales. La gente dice, ¿qué están haciendo en la universidad? Bueno, uno por suerte en nuestra facultad, yo no tengo ese problema, pero sí en el contexto es lamentable que esté sucediendo, porque deberíamos estar dando clase y haciendo otro tipo de actividades. Porque digo, después de esto, ¿qué pretende? Conrero, ¿cuál es la expectativa para mañana? Bueno, lo que se está conversando es tratar de hacer una propuesta razonable, en el sentido de que hay categorías que tienen un salario mayor, tienen una dedicación mayor, y hay categorías que tienen salarios menores y que son los más grandes en las universidades. Entonces, lo que se estaba, al menos porque no está trascendiendo mucho cuáles son las propuestas concretas, porque hay un pacto de silencio entre ambos actores, gremio y Ministerio de Educación, en donde no está trascendiendo las propuestas concretas, pero sí hay un trabajo de bonificaciones, incluso de incrementos no remunerativos. Digo, cómo compensar a los sectores que cobran menos. Y si se lograra llegar a un acuerdo, insisto, no creo que todos los gremios acuerden, porque hoy, insisto, por más que ofrezcan el 30, hay gremios que no van a acordar. El tema es que en el contexto general haya una propuesta razonable. Creo que hay en el mundo universitario mucha gente, la mayoría, que tiene un conocimiento. O sea, estamos viviendo todos los días lo que está pasando en nuestro país. Entonces digo, una propuesta razonable sería, bueno, compensar, pienso yo, al que está cobrando menos, al que está por debajo de esa línea, que si bien se va corriendo todo el tiempo, hay algo importante que es una cláusula, que si no le llaman gatillo, sí es de revisión y se va a firmar de esa manera. Entonces, bueno, uno aspira a que el gobierno haga una oferta. E insisto en una cosa, espérate, lo que se perdió ayer y hoy en dinero, en la timba financiera, si esto se hubiera hecho o si se hiciera, yo creo que la mejor decisión que pueden hacer es calmar, apaciguar las aguas en las universidades. Son 57, están en todo el país. Creo que es la mejor decisión política que debería tomar el gobierno, y yo no entiendo por qué ellos no entienden de que esa decisión sería realmente razonable para apaciguar las aguas, al menos tener a la gente en las aulas
y por otro lado seguirán con este gran conflicto financiero que la verdad que uno no sabe a dónde va a terminar. Muchas gracias, Conrado. No, gracias a vos.